todo el mundo. Y bueno, saludamos a nuestros amados hermanos, hermanas de Casa de Dios y Puerta del Cielo, y bendecimos a sus familias, a su casa, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, bendecimos a toda la audiencia que de estas ondas sonoras abarcan de Radio Impacto, y bendecimos a cada uno de los que hoy están sintonizando la radio y pendientes de el mensaje de Dios. Y bueno, hoy Dios me ha puesto en mi corazón compartir esta palabra, cuyo título es: Mi fuerza proviene del Señor Jesucristo, y está sustentado en el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 10. Leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre Santo, que usted sea, Señor, haciendo correr velozmente su palabra, bendiciendo a los cuatro vientos, a todos los corazones, Señor, que tienen hambre y sed de la palabra, Señor, a todos los que están atentos, a todos los que desean oír, Señor, el consejo de su palabra. Sea su Santo Espíritu usando mis labios y mi corazón, Señor, y que usted sea enviando su palabra, Señor, y penetre en sus corazones, Señor, y tengan el anhelo, el deseo, Señor, de seguirle, de buscar de usted y de prepararse para la buena batalla, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, mi fuerza viene del Señor Jesucristo, y claro que sí, porque la palabra de Dios dice en el libro de San Juan capítulo 15 versículo 5, que separados de nuestro Señor Jesucristo nada podemos hacer. Por lo tanto, toda nuestra fuerza viene de su poder y de su fuerza. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos sustenta, es el que nos fortalece, y es quien nos ha dado toda la armadura de Dios para que nosotros nos vistamos de esa armadura. Esta armadura fue vista por Pablo en el ejército romano que imperaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pero que eran armaduras físicas, pero que lo tornó a lo espiritual. Y bueno, la palabra de Dios dice que nos vistamos de esta armadura. Si vieron que iban con un casco en la cabeza, que iban con una coraza en el pecho y en la espalda para protegerse, que iban con un escudo para guardarse de cualquier estocada al corazón o cualquier tiro, bala, o también el hecho de utilizar a la misma vez la palabra, y bueno, los pies, el apresto del evangelio, toda una armadura. Había que cubrirse hasta las rodillas en una batalla, y por eso esta armadura, Pablo, cuando lo observó, encontró, inspirado por el Espíritu Santo, un ejemplo de las armas de nuestra milicia espiritual. ¿Y por qué nosotros necesitamos de esta armadura? Lo necesitamos para poder detener los dardos del enemigo, todas las acechanzas, maquinaciones que de él vienen, porque no ignoramos sus maquinaciones. No que le queramos echar la culpa al enemigo de todo cuanto sucede, por cuanto cada uno es responsable, y Dios nos ha dotado de esta herramienta, de estas armas, para que podamos nosotros detener toda la acechanza y toda la mala intención que él tiene, ya que él es mentiroso, es padre de mentira, ya que él pues viene a matar, a mentir, viene a destruir. O sea que no está jugando,
pero nosotros los cristianos muchas veces estamos desprevenidos y nos inundan diferentes tipos de situaciones en las que venimos a pensar a veces que nuestra lucha es contra personas, contra nombres, contra carne, contra sangre, contra familiares, contra amigos, contra jefes, contra colegas, contra vecinos, contra las personas que tenemos nosotros a un lado, y aún en la misma familia y aún en la misma congregación. Mas sin embargo, nuestra lucha, dice la palabra de Dios, que no es contra sangre y carne. Por eso el Señor nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así dice el versículo 11. Y estar firmes contra las acechanzas del diablo es muy importante. Por eso la palabra también nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8: velad y orad, ya que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Esto no significa que nosotros estemos predicando al diablo de ninguna manera, pero sí es necesario que todo cristiano sepa que hay huestes de maldad en las regiones celestes que atentan contra la vida y la santidad de cada cristiano, de cada seguidor de nuestro Jesucristo. Por eso no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en el cielo, en las regiones celestiales. Así que estas huestes de maldad operan en los aires. ¿Para qué? Para que toda persona camine desordenadamente, para que toda persona desobedezca a Dios, para que toda persona camine en rebelión a Dios y también se rebele contra las autoridades puestas por Dios, y de esta manera podamos nosotros, sin darnos cuenta, alejarnos de Dios. Pero por eso dice Dios que tomemos toda la armadura para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y esta armadura que debe tomarse, pero antes saber por qué debemos tomarlo y también tener entendido quiénes son estos principados, estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas. Y es que nosotros nos encontramos muchas veces invadidos por diferentes cosas que hay en el mundo y situaciones, vicios, y bueno, una serie de potestades como la infidelidad, por ejemplo, que impera en todo el mundo, incluso en las iglesias cristianas. Dentro, en una ocasión dijo Pablo, se oye que hay dentro de la iglesia cosas perversas, se oye que incluso temas de incesto, temas de adulterio, lo cual son potestades, el adulterio. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un pueblo para evangelizarlo, necesitamos conocer su cartografía, es decir, un mapa sobre el lugar, saber cuáles son las costumbres, qué es lo que realiza la gente con más y de qué manera pueden estar invadidos. Por ejemplo, hay pueblos donde se llega y se encuentra que hay muchas personas tiradas por el alcohol en las calles, en las banquetas y en algunos corredores. Pues ¿qué potestad está ahí imperando? Una potestad de alcoholismo. Lugares como Catemaco y otros lugares donde se acuden muchos, incluso grandes políticos que quieren, según dentro de su superstición, tener poder de parte del diablo para que puedan ganar una elección o para poder ocupar un puesto público, en fin. Miren, qué potestad hay ahí en Catemaco, el de brujería,
Y entonces hay diferentes potestades en los diferentes lugares. Si yo llego a Chiapa de Corzo, encuentro la potestad de idolatría. ¿Por qué? Porque pues los parachicos y todas esas cosas y las chuntaes, hombres que se visten de homosexuales, que no logran comprender eso. Y bueno, la Santa Muerte y diferentes otras potestades, las cuales las personas por ignorancia acuden en busca de sanidad cuando hay un solo Dios y un solo Señor y Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Entonces Él es el que sana todas tus heridas, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Pero muchas veces las personas sin conocimiento se pierden, es decir, por ignorancia de la palabra de Dios, por haberse alejado de Dios y por no usar la armadura que Dios nos enseña a usar. Esta armadura es la oración, es el ayuno, es la lectura de la palabra, es el congregarse, es el llegar y convivir juntos los hermanos en armonía, en la misma fe. Porque el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. ¿Por qué? Porque lo que va a aprender es necedad. Y pues Dios quiere que nosotros seamos sabios. Nuestra lucha entonces no es contra personas, no es contra carne y sangre, pero sí contra estas potestades. Hay potestades de infidelidad, potestades también de adulterio, potestades de fornicación, potestades de LGBT, es decir, de lesbianismo, homosexualismo, bisexualismo y todas esas perversiones de la carne, bestialismo. Son potestades. ¿Por qué? Porque de alguna manera los seres humanos de toda la tierra son llevados por su propia concupiscencia a cometer estos malos deseos. Entonces el enemigo te rodea, te asedia, te enardece, te empuja, te incita a cometer tales faltas. Por eso encontramos diferentes potestades en la vida de las personas, personas que tienen temor, personas que viven con ansiedad, personas que viven deprimidas, angustiadas, personas que les invade la pereza, personas que están dentro de los vicios diversos, el alcohol, la droga y otros. Entonces vemos personas que tienen miedo a la oscuridad, personas que tienen miedo al peligro que acecha, tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a diferentes situaciones, a la altura. Y bueno, la soberbia es otra potestad, porque personas caminan en arrogancia, en vanidad, en la vanidad de su corazón y en la jactancia de los bienes que posee. Otros también les invade la soberbia, les invade diferentes tipos de artimañas del enemigo. Les viene también el problema de la pornografía. Viene un link ahí en el internet, viene ahí en la tablet, en el celular, y te descuidas y comienzas. O también esas relaciones que comienzan con libidinosidad, cuando dos personas se sienten atraídas y seducidas y no es de su propio matrimonio, y corren peligro y corren riesgos que se comienzan con unos cuantos flirteos y luego los manoseos y terminan siendo seducidos completamente. Por eso son rodeados de estas artimañas. Pero nosotros no desconocemos las artimañas, estas maquinaciones. Por eso Dios nos dice que tomemos toda la armadura
para que podamos resistir en el día malo, es decir, cuando la tentación quiere llegar, ¿sí? Y para que, habiendo acabado todo, estemos firmes. El libro de 2 de Corintios 10 y 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 4 nos dice, voy a leerles directamente, capítulo 10 y versículo 4, segunda. Ya voy llegando, 2 de Corintios 10 y versículo 4. Dice la palabra, desde el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces nos muestra que estas armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, pero son espirituales. Estas armas, ¿sí? Estas armas, el que nuestro Señor Jesucristo nos haya enseñado a orar. Cuando oréis, oraréis así, le dijo a sus discípulos y les explicó la importancia de tener una unión con el Padre, Padre nuestro, y reconocer los atributos divinos del Padre y pedirle que su reino baje a nuestra familia, llegue a nuestro hogar y a nuestra vida y a los que están a nuestro alrededor y por todos los que clamamos. Entonces, estas son armas espirituales que nosotros tenemos que utilizar constantemente: el orar en el Espíritu, el gemir y en el Espíritu pedir a Dios y, bueno, usar de todos los dones espirituales para que nosotros podamos resistir. Pero si no oramos, si no ayunamos, si no leemos la palabra, si no meditamos en la palabra, si no reflexionamos, si no estamos en la presencia de Dios, pues nos va a ser difícil estar firmes cuando venga una prueba. Y entonces habiendo concebido esa maldad, vamos a ser atraídos y seducidos. Pero ¿cuál es el consejo que Pablo da a los efesios, a los de Éfeso? Dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Lo cual, si uno camina en la verdad, pues entonces el enemigo no tiene nada que hacer con nosotros, porque ni siquiera vamos a estar pensando, el enemigo me atacó, el enemigo hizo esto de mí. No, sino que nosotros somos culpables, porque una vez de que somos seducidos y atraídos, venimos a concebir pecado, y el pecado da a luz muerte. Pero bueno, es por eso que nosotros debemos practicar la justicia, porque la injusticia no proviene de Dios, pero Dios es justo, ¿sí? La mentira no proviene de Dios, porque Dios es verdad. Y también se nos aconseja calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, lo cual es bienaventurado el de pies ligeros, para llevar la palabra de Dios, para edificar vidas, para que cada uno tenga conocimiento, para que cada uno sea libre. Porque déjenme decirles que todas las familias de la tierra, todos los hogares de la tierra, todos los matrimonios de la tierra, todas las personas de la tierra tienen diferentes pruebas, mayormente los que están en la fe en nuestro Señor Jesucristo, y decirles que solamente unidos a nuestro Señor Jesucristo podemos nosotros resistir al enemigo. Y ya lo dice Efesios 4:27, resistirá al diablo y huirá
de vosotros. Y bueno, también nos dice el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 7, que nos sometamos a Dios y el diablo huya de nosotros. O sea que la forma de tener éxito en la vida, de vivir quieta y reposadamente conforme la santa voluntad de Dios, es obedeciendo a Dios, oyendo a Dios, estando cerca de Dios, para que nosotros seamos fortalecidos siempre en el poder de su fuerza, ¿sí? Para que siempre estemos fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, tomar, dice, el escudo de la fe, para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y bueno, ya sabemos que estos dardos de fuego es la incertidumbre, la duda que el enemigo pone en la vida de las personas. Cuando una persona es invadida por estos espíritus que reciben influencia, aunque sean cristianos, reciben influencia y empieza a pensar: un cristiano, no soy útil, no valgo nada, no tiene caso seguir luchando, ya lo intenté y ya está visto que yo no soy un buen cristiano. Y por lo tanto hasta llegan en un momento de desilusión, porque también es experto en poner desilusión el enemigo en la vida de una persona y decir: vuelvo al mundo. Y pues no es ese el propósito de Dios, sino que Dios está diciendo: está pues firmes, ¿sí? Entonces vamos a estar firmes y vamos a tomar el escudo de la fe, es decir, que nosotros siempre vamos a estar confiando, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a tener fe en todo momento para que apaguemos todos los dardos de fuego del maligno. Estos dardos son enviados a nuestro corazón, a nuestra mente, poniendo esos desánimos, poniendo esos chismes, poniendo esas palabras que quieren apartar, dividir, que quieren poner sensibilidad en el corazón de quien se siente ofendido u ofendida. Pero el enemigo huirá. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Y para que nosotros, todo el pueblo que escucha, sepa que no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, no estás peleando contra tu esposa, contra tu esposo, entiéndelo, son huestes de maldad en las regiones celestes que han puesto el que tú tengas una contienda y el que pienses que no te comprende, que no te hace caso o que no te aprecia o que no te respeta, y de esa manera el enemigo quiere, pero nosotros no vamos a dar lugar a este enemigo. Nosotros vamos a creer a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros caminamos en fe, ningún enemigo, porque no va a haber agüero, no va a haber adivinación, no va a haber chisme, no va a haber contienda, no va a haber actitud, comportamiento, palabra que venga contra ti, ningún viento, ninguna borrasca, ningún tsunami contra tu vida, por estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Él es fiel para guardarnos. Y bueno, esta armadura de el escudo de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. La fe es nuestra victoria. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta fe vence al mundo. Porque te dicen, ¿para qué estás ahí en el cristianismo? ¿Para qué luchas? ¿Para qué oras? Si no nada vas a arreglar, nada se va a componer en tu hogar, en tu familia, en tu casa, en la petición que tienes para con tus hijos, en la economía,
en resarcir las deudas, en que haya un lugar para tu hijo, para tu hija en una determinada institución educativa o de trabajo. Entonces, hay que luchar, hay que tomar también el yelmo de la salvación, ya que este es el que detiene todo pensamiento negativo que venga a ti, todo pensamiento de desánimo, toda desilusión, todo engaño, todo sortilegio, toda actitud contraria que pueda llegar a ti, es detenido por este yelmo. El yelmo es un casco, lo usan los motociclistas cuando van manejando, es un requisito en el reglamento de tránsito llevar este yelmo en la cabeza, porque ante una caída tienen que protegerse el cerebro, tienen que protegerse todo el sistema, ¿verdad?, cerebral en su cabeza. Así que esta es la invitación, amado hermano, hermana, que estés atento siempre, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo tomó y lo enseñó a sus discípulos. Por eso los discípulos sabían usar la espada del Espíritu en las diferentes situaciones, así para defenderse a sí mismos, pero también para contraatacar y para atacar directamente a las huestes de maldad. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 17, estaba 16 o 17 de Hechos, pues una mujer iba con espíritu de adivinación, pero llegó un momento en que discernió Pablo y vio que era un espíritu de adivinación en la mujer que le daba ganancias a su amo, y le dijo: en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Gloria a Dios. Así que fue libre en ese mismo momento. ¿Con qué? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fue utilizada en ese momento y la persona fue libertada. Toda persona puede ser libre por la palabra si utiliza esta armadura y lo pronuncia con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, amado hermano, que estés siempre orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, así por todos los santos, recordándote que todos los santos son todos los que han sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, todos los que han sido recibidos, todos los que caminan en el Espíritu, conforme dice Romanos 8 y versículo 14. No esa figura, no esas figuras que le llaman santos, porque la palabra lo describe como imágenes, como esculturas, las cuales en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 5 manda que las quememos, que las destruyamos. Pero los santos son personas como nosotros, que fuimos traídos de las tinieblas a su luz admirable, que fuimos transportados de nuestra vieja manera de vivir en pecado para empezar a vivir conforme la santa voluntad de Dios, obedeciéndole en pureza y en santidad, siendo ejemplo en palabra, para que tampoco salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca. Así dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 5 y versículo 29, sino que la palabra que salga de nosotros sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y bueno, el que hurtaba no hurte más, el que robaba, quiere decir, no robe más. Baste ya la vieja manera de vivir. Y
ahora trabaje con sus manos para que pueda apoyar a algún necesitado con su esfuerzo. Eso sí es de alabar, ¿sí? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero si alguno dice ser creyente y no provee para su casa, entonces viene a ser un incrédulo. Entonces es por eso que tenemos que llenarnos de Dios y no entristecer al Espíritu Santo de Dios, ya que hemos sido sellados y tenemos las arras del Espíritu en nuestra vida desde el día en que creímos. Es decir, tenemos la certeza de que el Espíritu Santo nos ha dado un adelanto para que nosotros vamos a caminar y ser guiados por Él desde ahora en adelante hasta el día de nuestra redención total, cuando regresemos al Padre y al Hijo. Entonces va a ser tiempo de alegría, tiempo de gozo, y pues ya no van a haber estas luchas, pero hoy que hay estas luchas también tenemos que irnos entrenando para la buena batalla. Por eso Pablo entendía muy bien esto, y en primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 7, segunda de Timoteo, perdón, él mismo terminó diciendo: he peleado la buena batalla. O sea, sabía que la vida es una batalla. En esta batalla tienes que salvar tu vida, tienes que salvar a tu esposa, tienes que salvar a tus hijos, tienes que salvar a tus nietos, a tus yernos, a tus nueras. Tienes que pelear la buena batalla, porque tienes que orar diario por cada necesidad de tus seres queridos, de tus familiares, de las personas cercanas a ti que te piden una oración por una necesidad, para que ellos puedan venir a Cristo Jesús, para que ellos puedan tener conocimiento de la verdad y ser libres, para que ellos puedan ser sanados, para que ellos puedan ser rescatados del alcohol y de la droga y de toda inmundicia y de toda pornografía. Entonces hay que orar, hay que salvar la familia. ¿Cómo? Orando, pidiéndole a Dios, clamando, intercediendo, poniendo vallado a sus vidas para que no traspasen el lindero, para que no traspasen el cerco, para que no se vayan a perder fuera, sino que sean salvados y guardados dentro, ¿sí?, de los límites que Dios pone. Por eso nosotros hoy, predicando la palabra, que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, aconsejamos. Es por eso que exhortamos, es por eso que con humildad, con sencillez, también les enseñamos, para que lo que nosotros hemos aprendido en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa, también ustedes lo aprendan, ¿sí? Para que todos vivamos en armonía, en alegría, en gozo en nuestros hogares, porque qué hermoso es que tienes un ministerio, pero que tu primer ministerio es tu casa, que la cuidas, que la guardas. En Casa de Dios y Puerta del Cielo todos tenemos un ministerio, y cada padre de familia y cada madre de familia es un sacerdote en su casa para cuidar, para orar, para interceder, para que su familia sea salva toda. Y esto va también para todos los pastores, para todos los líderes, para todos los que están en eminencia, para que puedan cuidar su casa. Si eres un ministro que llega y predicas y llevas el evangelio, salvas y ganas almas, pero si no tienes tiempo para tu casa, si no tienes tiempo para tu hogar, si tus hijos se van a perder, dime qué ganaste.
¿Ganaste muchas almas de fuera y perdiste a tus hijos? ¿Ganaste muchas almas de fuera y perdiste a tu esposa? ¿Ganaste muchas almas de fuera y perdiste tu descendencia? Entonces, tu ministerio no está siguiendo el orden correcto. Necesita el ministro ser hospitalario. El ministro necesita que sus hijos estén caminando en el camino del Señor, en sujeción, que la familia esté unida, que la familia se ame, que sea el primer ejemplo tu familia, tu casa, de que caminan todos ordenadamente, y orar por cada uno y estar pendiente de las acechanzas que el enemigo quiere hacer para tratar de quitarte el gozo y la alegría que Dios nos ha dado, que te ha dado Dios, porque la misma palabra dice regocíjate. Otra vez os digo regocíjate, y esto lo entendía muy bien el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. Es que es una batalla la vida, y en la vida tenemos que saber que el enemigo es padre de mentira, y que desde el principio miente, y desde el principio ha tratado de destruir a la humanidad, y que lo ha sacado de una vida de orden a una vida de desorden. Por eso vemos muchas familias destruidas por el vicio, destruidas por el pecado, destruidas por el ateísmo, porque no creen en Dios y andan de una manera desordenada estas personas ateas, porque no creyendo en Dios desechan a nuestro Señor Jesucristo, y separados de nuestro Señor Jesucristo, pues andan en los deseos de su mente y de su corazón, se creen autosuficientes y no se dan cuenta que son necios, son necios, son necios. Eso es lo que son. Por eso no progresan, por eso viven en una situación muy desproporcionada, muy irregular. No se ve frutos de justicia en sus vidas, porque ¿cómo pueden ellos dar lo que no tienen? ¿Cómo pueden ellos recibir lo que no piden? Porque han querido vivir de una manera desordenada, pensando que a sí mismos se hicieron y no Dios los hizo, pensando que ellos forman a Dios y no Dios los formó a ellos. Es por eso que deben venir conocimiento para ser salvos, y si no, en su pecado morirán, y así morirá también todo cristiano que se aleje de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que pelear la buena batalla para que un día acabemos la carrera, guardemos la fe, y de esta manera tengamos el galardón, la corona que nuestro Señor Jesucristo tiene a todos los que le aman. Decirte, para ir concluyendo este breve mensaje, que procures presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque qué triste va a ser en aquel día que nuestro Señor diga: apártate de mí, no te conozco. Aunque digas, dancé, hablé en lenguas, profeticé, sanaron enfermos por la imposición de mis manos, aunque digas, me congregué todos los días, pero si no tienes amor, una cosa te falta. Así que puedas analizarte, puedas analizar tu vida, puedas pedirle a Dios, como dijo
el salmista David: examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad, y sáname, límpiame, purifícame, enséñame el camino en el que debo andar. Amado, que me escuchas, puedas reflexionar sobre esta palabra, pero necesitas buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque no hay en ningún otro salvación. Créelo, créelo, porque la palabra lo dice: escudriñad las Escrituras, porque aquí os parece que tenéis vida eterna, y aquí habla de mí, dice el Señor en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto está cercano. Hoy es día de la salvación. Si tú estás escuchando, humíllate ante Dios y recíbele con todo tu corazón, y comienza a congregarte, a recibir la palabra, para que por ella seas sabio, seas prudente, seas inteligente de toda buena obra, conforme la palabra de Dios nos enseña. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oramos. Padre Santo, usted sea, Señor, en la vida de cada uno de sus hijos y sus hijas, que humillan su rostro y que reflexionan por su palabra que llega a su corazón, para que en su misericordia usted les guarde y bendiga y les guíe en el camino en que han de andar. Que su Santo Espíritu los sustente y les muestre la verdad, para que por ella sean libres y caminen en el temor de Jehová. Gracias, Padre Santo. Usted sea, Señor, su fuerza, fortaleza en el día de su angustia, Señor, y clamen a usted y puedan recibir salvación. Todo esto le pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor, tus propias palabras, en tu presencia, oh, mi amado.